En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Nos disponemos, hermanos, a celebrar estos misterios, pidiendo a Dios el perdón de nuestras faltas. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Antes de hacer la oración colecta, vamos a encender esta lámpara que nos va a recordar durante esta semana que hoy iniciamos la jornada, el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Ofrezco esta Eucaristía para pedir por la salud de la familia Padilla Sánchez al Santísimo, por el eterno descanso de Victoria, Hilario Jiménez, Saturnino Tobar Hidalgo, Cristian Jonathan Morales Sánchez, María de la Luz Arbizu en sus misas gregorianas, Leobardo Molina Montero, Leobardo Molina Segura en su 18 aniversario. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos sacerdotes que han fallecido últimamente, el Padre Rodolfo Manríquez, el Padre Marco Antonio León, Padre Rogelio II, y por todos sus hermanos sacerdotes enfermos, que el Señor los fortalezca, les dé la gracia, la paz, y por cada uno de ustedes, por sus intenciones y necesidades, pedimos también para que Dios bendiga a nuestra parroquia con abundantes vocaciones a la vida laical, a la vida comprometida, a la vida pastoral, sobre todo pues en estos tiempos que necesitamos muchos sacerdotes, pero también muchos laicos comprometidos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo los asocie el vínculo de la caridad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. De igual manera,
Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec». Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Juró el Señor y no ha de retractarse: tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, en una ocasión en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, cada año, el día 18 de enero, la Iglesia, junto con hermanos de otras denominaciones cristianas, celebramos la jornada, el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y termina este octavario con la fiesta, el 25, con la fiesta de San Pablo, la conversión de San Pablo, que celebramos el día 25. El apóstol de los gentiles. Es una semana en donde tendríamos que intensificar nuestra oración por la unidad de los cristianos.
hay dentro de la Iglesia lo que se llama un movimiento ecuménico. El ecumenismo no es un invento del Papa Francisco, porque hay quienes lo han tachado de que ahora ya quiere estar también relacionarse con otras iglesias, como malbaratando los sacramentos, malbaratando nuestra doctrina cristiana, cuando no es así. El ecumenismo ya tiene muchas décadas y es el Papa Juan XXIII, uno de los primeros que hablan precisamente sobre el ecumenismo. Y el Papa San Juan XXIII decía que los cristianos de cualquier denominación tenemos que poner en común lo que nos une y dejar de lado lo que nos desune. Muchas veces dejamos de lado lo importante. Incluso en nuestras familias, cuando ya tenemos hermanos, tíos que son de otra religión, decimos, pero que son cristianos, porque también hay que aclarar, hay sectas que no son cristianos, por ejemplo los testigos de Jehová, con todo respeto. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, ellos ven a Jesús como el Hijo de Dios, como el gran profeta, mas no como Dios. Nosotros, ¿verdad?, sabemos que Jesús es Dios e Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero. Entonces, por eso nada más tener cuidado cuando hablamos de cristianos. No todos son cristianos, aun cuando la mayoría sí. Esas son sectas que han ido saliendo de la Iglesia Católica y que después de esa secta hicieron otras y otras y otras. Y si nos damos cuenta, vemos por donde quiera iglesia o templo de no sé qué. Bueno, nuestro respeto es hacia ellos, pero tenemos que entender que sobre todo hablamos de las religiones fuertes, como son los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, que son esas iglesias cristianas que incluso tienen los mismos sacramentos y que tienen algunas de esas iglesias aceptan los primeros concilios de la Iglesia Católica. Llevamos 24, 25 concilios, y de esos concilios los primeros, ¿sí?, donde se definió la maternidad de la Santísima Virgen como Madre de Dios, donde se definieron los primeros, la doctrina primera, pues, lo principal, lo que iba iniciando la naturaleza de Jesús como Dios y hombre verdadero. Estas iglesias también aceptan estos concilios. Entonces tenemos la misma raíz. Y entonces este movimiento lo que quiere es hacer una sinergia, es decir, unir fuerzas. No podemos vernos como enemigos, incluso ya en nuestro trato cotidiano con hermanos separados, y me refiero a hermanos sobre todo a familiares con quienes convivimos los domingos, con quienes en algún evento social o familiar nos reunimos, ¿sí? Tenemos que aprender a respetar, pero también esto implica, o también tenemos que exigir respeto, ¿sí? Yo creo que tenemos que aprender, hermanos, a que hay temas que no podemos tocar porque nunca vamos a llegar a nada. Lo que es la cuestión política, lo que es la cuestión religiosa, miren, salvo que de verdad seamos muy fregones y debatamos, que eso no es pelear. Incluso discutir es sano, poner a discusión un tema que nos ayude a crecer, pero en realidad muchas veces nuestras pláticas no van en ese sentido, sino a pelear. A decirnos que los monos, que esos monos para qué, que ellos son monos de yeso, como dice la palabra de Dios, no oyen, no hablan, no esto, no lo otro. Y nos creemos a veces eso y queremos defender, pero no sabemos cómo. Cuando Dios se refiere a no hacer imagen alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra, se está refiriendo a los ídolos, ¿sí?, a los falsos dioses. Porque si leemos la Sagrada Escritura, el problema es que no leemos la palabra de Dios, Y el próximo domingo vamos a celebrar el Domingo de la Palabra, el tercer domingo del tiempo ordinario. El Papa nos ha insistido desde el año pasado a darle ese realce a la palabra de Dios. Si leyéramos nosotros, si estuviéramos instruidos, vamos a poderles decir, si Dios prohíbe las imágenes, entonces no hubiese mandado que en el arca de la alianza le pide a Moisés que labre sobre el arca 2 ángeles, y hasta les dice que sean de la madera de cedro. Si Dios prohibiera las imágenes de lo que hay en el cielo o en la tierra,
¿sí? Entonces Dios no le hubiera dicho al pueblo de Israel, a Moisés otra vez, cuando van por el desierto, a aquellos que que estaban conspirando, que estaban reclamándole a Dios, a Moisés y Aarón, porque los sacó del desierto, de Egipto, y los llevó, dicen ellos, a morir por el desierto, y entonces las serpientes los picaban y morían. Si Dios prohibiera las imágenes, entonces Dios no le hubiera dicho a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la clavara, la pusiera, y que todo el que la viera, que iba a quedar sano. Y así podemos ver que a lo largo de la palabra de Dios, en el mismo templo que mandó construir Salomón, habían algunos ángeles, ¿sí?, labrados, bañados en oro. Entonces Dios no está prohibiendo las imágenes, está prohibiendo el culto a los ídolos, a los dioses falsos, porque Dios es un Dios celoso. Ahora, me estoy deteniendo en un tema que no tendría que, porque es más amplio lo que es el ecumenismo, pero me parece interesante, me parece importante. Ahora, nosotros aquí sí tenemos un problema un poquito que tendríamos que cuestionarnos. ¿Cuánta de nuestra gente, tal vez los que estamos aquí, pues más o menos tenemos una fe formada, más o menos nos instruimos, no nos creemos más que los demás, eso nunca, jamás. Pero ¿cuánta de nuestra gente, sí, vive una fe de verdad que pareciera ser entonces que sí somos idólatras? Van detrás de la Virgen, van detrás del Santo, pero el Santísimo está solo. Las imágenes, muy hermosas por cierto, nos recuerdan, nos hacen acercarnos, imaginarnos a Dios. Yo hago esta reflexión: si hay unas imágenes hermosísimas que ciertamente son hechuras del hombre, con la inspiración de Dios, claro, pues ahora imaginémonos en persona, en realidad, cómo será Dios, cómo será la Santísima Virgen. En el seminario hay una imagen que desde que uno entra al seminario, como que, al menos es mi experiencia, nos cautiva a todos. Y podemos ver otras imágenes de la Inmaculada, es la Inmaculada Concepción, pero esa imagen se nos queda grabada. Sí, es como algo que llevamos ya impreso, porque desde que uno está pequeño, bueno, chico, pues, que entra uno al seminario, a la prepa, pues se nos infunde esa devoción a la Purísima Concepción, a la Inmaculada Concepción. Y yo muchas veces me le quedaba viendo, es muy hermosa esa imagen. Y yo decía, madre mía, si a ti esta imagen tuya la hizo un hombre, un ser humano, ahora y eres hermosa, aquí te ves hermosa, una jovencita, una niña hermosa. Yo decía, ¿cómo serás cuando te veamos cara a cara? Entonces las imágenes, hermanos, nos recuerdan, nos ayudan, pero no está ahí Dios, no está ahí la Virgen. Que merecen un trato especial, claro, que merecen un trato especial, mas no caer en idolatría. Tenemos que velar la imagen, Padre, y velan la imagen 2, 3 personas rezando y las demás tomando para aguantar. No, la Virgen no quiere que hagamos esas tonterías. Ahí sí, nuestros hermanos pueden tener razón. Las imágenes, por muy sagradas, muy hermosas, muy milagrosas, como decimos, que está mal empleado ese término, porque la imagen no hace milagros, es Dios, ¿sí?, que a través de esa imagen me recuerda a mí ese amor, esa misericordia, y Dios es el que me hace el milagro cuando le pido esa imagen, pero es realmente Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, o Jesús, nuestro Señor, que nos está haciendo el milagro. Ahí sí podemos caer en la idolatría. A mí me llama mucho la atención, y esto lo he dicho y pues lo seguiré diciendo, gente que muy devota de una imagen, de otra, y no quiero decir concretamente de cuál, hay muchas imágenes aquí y en todas partes, muy milagrosas decimos, insisto, pero que nunca se confiesan, nunca se acercan a la Santa Misa, es más, no quieren saber nada de la iglesia. Pues es como el médico, la enfermera que quiere graduarse, o el estudiante que estudia medicina, pero le da miedo la sangre, pues es con lo que va a trabajar toda la vida, ¿no? Bueno, pues así vemos algunos cristianos católicos, y entonces sí podemos decir que sí hay idolatría, pero es en ese sentido. Sí, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
Y por eso entonces nosotros tenemos que defender que Dios no está prohibiendo las imágenes, está prohibiendo el culto a los ídolos, a los falsos dioses. Podemos hablar mucho del ecumenismo. El ecumenismo es este movimiento que con el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII, ha querido aglutinar o ha querido pues tener un diálogo sano, fraterno con los demás. Tenemos que aprender a respetar a los demás, pero también exigir respeto. Nuestros hermanos protestantes, cuando van y tocan en las puertas de nuestras casas, pues hay que tratarlos como lo que son, nuestros hermanos. Y cuando si nosotros no podemos defender nuestra fe, lo mejor es decir, miren, los respeto, respétenme, no quiero ser grosero con ustedes, pero yo tengo cosas que hacer. Pero que la palabra de Dios es más importante, sí, yo lo sé, por eso voy a misa, por eso leo yo la Biblia, rezo mi Santo Rosario. Es más, si los quieren correr, digo ya cuando estén bien necios, porque a veces están bien necios, cuando ellos dicen, pero mire, vamos a orar, ¿a poco no quiero orar? Díganle, sí, pero primero rezamos el rosario y se van. Pero hermanos, insisto, el respeto, darle respeto, pero también exigirle respeto. Y entonces esta semana es con esa finalidad. Todos los días tendremos que rezar por la unidad de los cristianos, porque Jesús le dice al Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y es muy triste y muy lamentable que los que nos decimos cristianos estemos tan más desunidos que nada. Y si vamos así a esferas más concretas, hablamos de todos los cristianos, de estas iglesias, vamos a decir más serias o más fuertes, más grandes, que son los anglicanos, presbiterianos, luteranos, y después vienen las sectas. Pero tendremos que revisarnos nosotros como Iglesia Católica, ¿cuántas divisiones también tenemos? En los grupos, ¿sí? ¿Cuántas divisiones? Que porque fulana de tal es esto y allá anda en la iglesia y porque es quién sabe cómo. Bueno, tú no te toca criticar, tú no sabes el caminar de cada persona, tú vienes a ver a Dios, tú vienes a estar con Él. Pide por ese hermano, pide por esa hermana. Imagínate si no anduviera aquí, ¿dónde anduviera y cómo anduviera? No es lo ideal que los que andamos en la iglesia, los que nos decimos comprometidos, pues andemos en chismes y en cosas y en dimes y diretes. Obviamente que no, nos debería de dar vergüenza. Pero es una realidad, somos humanos. Y el enemigo precisamente en los lugares más santos, en los lugares, se mete la cola, mete los cuernos, se mete todo. Y es un engaño del enemigo. Fíjense cómo el enemigo es tan sutil. Hace la división y el mismo enemigo nos dice, ¿para qué vas si ahí son bien hipócritas? ¿Para qué vas si de todas maneras no cambias? O a veces nos lo dicen así, ¿de qué te sirve ir a misa si mira cómo eres? Pues digan ustedes, si no fuera, pues imagínate, como dijo la viejita, fuéramos peor, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir nuestra fe y aprender a convivir con personas que piensan de manera diferente. Y ahorita me refiero solamente a la cuestión cristiana, de religión, pero hay tantas cosas que hoy en día que de verdad nos sorprenden y como dicen que dijo la viejita, y cosas peores que se van a ver. Religiones, o más que pseudo religiones, porque no son religiones, creencias, cosas raras que uno dice. Hermanos, tenemos que aprender a conocer más nuestra fe. No nos preocupemos, hay que orar por aquellos hermanos, pero con preocuparnos, con enojarnos, con pelear, no vamos a arreglar nada. ¿Cómo? Preparándonos, conociendo más la palabra de Dios, conociendo más a nuestra Santa Madre la Iglesia, que con sus fallas, con sus tropiezos, con sus éxitos, con sus logros, con lo bueno y lo malo, pues es la Iglesia que Cristo ha fundado, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reconocer lo que hay de bueno en otras religiones, en otros cristianos, a aprender a respetarlos, pero también pedir respeto. Y que un día se haga vida el ideal de Cristo, que todos seamos uno, como Él y el Padre es uno. Ojalá que en esta semana, ¿verdad?, al ver esta lamparita, pues nos recuerde esa intención. Esta lámpara encendida, o bueno, no esta, pero me refiero a que esta intención la propone un sacerdote, Monseñor
Julio Penitenti, italiano, que es el fundador de las ecuménicas, de los ecuménicos, padres ecuménicos, madres ecuménicas, que tienen como finalidad o como apostolado principal, carisma, precisamente orar por la unidad de los cristianos. Y él lanza esta iniciativa que todos los jueves, día en que se celebra el sacramento, en que se celebró, que el día en que se instituyó el sacramento de la Eucaristía, que es el signo de unidad, se tuviese una lamparita encendida todo el día, todos los jueves, y de manera especial, pues, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ojalá que esta lamparita nos recuerde eso, ¿verdad? Y que también podamos decirle a los demás que estamos en esta oración, para que en sus oraciones, en su rosario, tengan presente esta intención. Que así sea. Vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas y necesidades. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, roguemos al Señor. Para que los paganos que no creen, que no conocen a Dios, que sean iluminados por la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Para que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, destruya todas las murallas que dividen y separan a los hombres, los pueblos y las razas, roguemos al Señor. Para que aquellos hermanos nuestros que pertenecen a otras confesiones y sufren cualquier tipo de menosprecio por causa de las diferencias de su propia fe, se sientan amados y acogidos por nosotros, oremos. Para que nosotros mismos, ávidos de la palabra de Dios, nos adhiramos con fuerza a la confesión íntegra de nuestra fe, pero sin decaer en la caridad hacia los demás cristianos, oremos. Para que el Señor nos bendiga, nos ilumine nuestra parroquia, les pido de manera especial oración por la catequesis. Vamos a tener una reunión con los catequistas para ver cómo vamos a trabajar, porque no podemos quedarnos así, esto no va a pasar pronto. Les pido de verdad que oren, y la catequesis no es solamente hacer la primera comunión y confirmación, sino darles formación a los niños. Estos tiempos son difíciles, entonces yo les pido que en sus oraciones también tengan presente esta otra intención, orar para que el Señor nos ilumine, para que podamos pues responder ante estas circunstancias a la formación de nuestros niños y adolescentes. Roguemos al Señor. Señor y Padre Santo, que en la sangre de tu Hijo y con la fusión de tu Espíritu Santo has establecido una alianza nueva y universal, escucha nuestras oraciones y haz que todos tus hijos lleguen a la unidad en la confesión de una fe única e íntegra y perseveren unidos en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. También tenemos presentes sobre la mesa del altar las intenciones de todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, para que el Señor pues les bendiga y los colme de gracias. Podemos sentarnos.
Oren, hermanos, para que el sacrificio que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, por Él que nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de los dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Benjamín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos muy amados de Dios, digamos todos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. También contigo. Dense fraternalmente, como hijos de Dios intercambiamos un signo de comunión fraterna. La paz del Señor. La paz del Señor. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. A todos los que nos siguen por las redes sociales y a quienes estando presentes no se han podido acercar al sacramento de la comunión, se les invita a hacer con fe y devoción la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y les acompañe siempre. Quisiera con fervor en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Oh Jesús sacramentado, yo te doy mi corazón para que estampes en él tu santísima pasión. Oh sacramento de los cielos, dulce prenda, ángeles y hombres te alaben en los cielos y en la tierra. Creemos en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Esperamos en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Amamos a Jesús sacramentado, pedimos perdón por los pecados que se cometen contra la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Oh Jesús sacramentado, yo te doy mi corazón. Oh sacramento de los cielos, dulce prenda, ángeles y hombres te alaban en los cielos y en la tierra. Por las intenciones y necesidades del Papa Francisco, de nuestro obispo Benjamín, de nuestro Papa emérito Benedicto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Oh Jesús sacramentado, yo te doy mi corazón. Oh sacramento de los cielos, dulce prenda, ángeles y hombres te alaben en los cielos y en la tierra. Vamos a hacer esta oración para pedir por la unidad de los cristianos. Padre Celestial, te damos gracias por el movimiento ecuménico, van repitiendo después de mí, que en nuestro tiempo ha suscitado entre los discípulos de tu Hijo, todavía separados. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en el pasado. Y seguimos cometiendo en el presente contra la unidad de la Iglesia de tu Hijo, nuestro Redentor y Señor. Te suplicamos nos concedas la gracia del Espíritu Santo, a fin de que busquemos ardiente y pacientemente la unidad que tu amado Hijo quiere para su Iglesia. Danos, Padre, el Santo Espíritu de la oración que nos lleve en la verdad y caridad a la unidad perfecta, a fin de que el mundo crea que tú enviaste a tu Hijo, el cual, siendo la verdad plena y la vida verdadera, es nuestro camino hacia ti, oh Padre. A ti sea todo honor y gloria, en comunión contigo, Jesucristo, y en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.